Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Yo soy Carlos Correa, bienvenidos a esta clase de región axilar. En los libros también la pueden encontrar como fosa axilar o axila. Muchachos, esto es un tema muy preguntado y muy fácil. Así que presten atención a lo que hablemos en esta clase, que estaremos detallando los componentes principales de esta región y sus posibles preguntas. Entonces, antes de hablar de la región axilar, vamos a hacer un esquema de las regiones que comprenden el miembro superior. Entonces, vamos a añadir aquí a la osteología del miembro superior. Y vamos a decir que el miembro superior se va a estar componiendo de 4 segmentos, que de proximal a distal van a ser los siguientes. El más proximal va a ser la cintura escapular, o cíngulo pectoral, también lo pueden encontrar así. Y bueno, es básicamente una estructura ósea compuesta por detrás, por lo que es la escápula y por delante lo que es la clavícula. Luego de esta región vamos a tener lo que es la región braquial, distal a la región braquial vamos a tener lo que es la región antebraquial y el segmento más distal del miembro superior va a ser la mano. Es el más distal y es el más importante. Entre estas regiones, muchachos, vamos a tener zonas de transición. La primera zona de transición del miembro superior va a ser la región axilar. Y la región axilar, muchachos, es muy importante porque es la autopista Caracas-La Guaira. Por ahí pasan los elementos vasculares y nerviosos que van a ir al miembro superior. Así que es muy importante estudiar y la vamos a estar repasando hoy. Luego, otra zona de transición va a ser la fosa del codo, que me conecta lo que es el antebrazo, perdón, el brazo con el antebrazo. Y por último, vamos a tener lo que es el túnel del carpo, que es una región de transición muy importante, porque me conecta lo que es la parte anterior del antebrazo con la palma de la mano. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a estudiar las regiones del miembro superior, tienen que detallar todas estas regiones, tanto los segmentos como las zonas de transición. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a estar hablando de uno de ellos, que es la región axilar, también conocido en los libros como fosa axilar o simplemente axila, y aquí se las presento. Esto que ustedes ven aquí es la región axilar. Es una región muy importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer lo primero cuando vamos a estudiar un tema? Bueno, lo vamos a definir y definimos a la región axilar como una zona de transición. ¿Ok? ¿Zona de transición entre quién, Carlos? Bueno, entre lo que es la base del cuello y representa la puerta de entrada al miembro superior por donde transcurren elementos linfáticos, vasculares y nerviosos, que es uno de los contenidos de esta región axilar, que es la arteria axilar. Y vemos otros elementos nerviosos y venosos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estudiamos la región axilar, ¿qué tenemos que estudiar? Bueno, tenemos que estudiar el continente, es decir, los límites, y tenemos que estudiar el contenido. Entonces, dígame el límite tal, dígame el contenido tal. Así le pueden llegar a preguntar. Entonces, ese es el esquema que vamos a estar hablando hoy. Y vamos a empezar por el continente, que es los límites. Y lo primero que vamos a hablar es qué forma tiene la región axilar. Recuerden que en anatomía metemos mucho la geometría. Entonces vean aquí que la región axilar, muchachos, se le da la forma de una pirámide cuadrangular y de vértice truncado que va a presentar esa pirámide 4 paredes. Entonces va a ser una pirámide de base cuadrangular y de vértice truncado que va a presentar 4 paredes. Va a tener una pared posterior, una pared lateral, una pared medial y una pared anterior. Tenemos que saber qué elementos forman cada una de estas paredes. Entonces vamos a hacer una esquemita de esta pirámide cuadrangular. Entonces aquí vemos la pared posterior de esta pirámide, vemos el límite lateral, perdón, vemos la pared lateral, aquí vemos la pared medial también, vemos aquí la pared anterior y aquí arriba vemos el vértice, que es truncado. Cuando decimos que es truncado, quiere decir que es cortado, ¿ok? Y aquí abajo vemos lo que es la base, ¿ok? Pero esta pirámide no con lo que es el vértice arriba y medial y con lo que es la base hacia abajo y lateral. De hecho, donde ustedes se ponen el desodorante, esa es la base de la región axilar. ¿Ok? Aquí también la podemos ver. Entonces, ahora vamos a detallar cada uno de estos límites. ¿Por qué? Porque es importante conocerlo y es muy preguntado. Entonces, vamos a ver aquí los límites. Y vamos a añadir, para describir estos límites, una serie de estructuras óseas. Aquí vemos la clavícula, aquí vemos el húmero, aquí vemos el esternón, aquí vemos lo que es la escápula con su cara anterior, aquí añadimos los arcos costales y vamos a empezar hablando de lo que es cada uno de los límites, cada uno de los límites de esta región axilar. Y vamos a empezar por lo que es la pared posterior. La pared posterior, muchachos, vamos a decir que va a estar compuesto por un elemento óseo y por 3 músculos. El elemento óseo, usted lo puede ver aquí, que es la cara anterior de lo que es la escápula, y los elementos musculares van a ser 3. Uno de ellos va a ser el subescapular, que ocupa la cara anterior que ocupa la fosa subescapular y se va a insertar en el tubérculo menor del húmero. Además de eso, tenemos lo que es el músculo teres mayor, que va desde el borde lateral de la escápula hacia lo que es la cresta del tubérculo menor o labio medial del surco intertubercular, tiene esos nombres.
Y además de eso, añadimos el tercer músculo, que es el latissimus dorsi. ¿Ok? Una particularidad de esta pared es que va a presentar fenestraciones, es decir, entre los músculos va a haber huequitos por donde van a estar transcurriendo elementos nerviosos y vasculares. A esos huequitos o fenestraciones se conoce como espacios axilares, que lo vamos a detallar en una diapositiva posterior. Pero son muy preguntados. Entonces, pared posterior, hueso y tres músculos. La pared medial es muy parecida porque vamos a tener un elemento óseo y vamos a tener un elemento muscular. El elemento óseo va a estar compuesto por lo que son los arcos costales. Los costales tenemos lo que son los espacios intercostales. Esos espacios intercostales van a estar ocupados por estos músculos que son los músculos intercostales. Además de eso, como límite medial, vamos a tener lo que es el músculo serrato anterior. Esto fue pregunta parcial en unos años anteriores. Dígame el límite medial de la región axilar. Bueno, vamos a tener lo que es el serrato anterior, vamos a tener lo que son los arcos costales con los espacios intercostales, y dentro de los espacios intercostales vamos a tener los músculos intercostales. Ok. Si hablamos ahora de lo que es la pared lateral, que sería más o menos hasta aquí, vamos a tener un elemento óseo, que es el surco intertubercular, que aquí no se ve muy bien. Y además de eso, vamos a tener dos músculos. El primer músculo va a ser el músculo coracobraquial, que va del proceso coracoide hacia la cara anteromedial del húmero. Es un músculo que tiene una particularidad bien importante porque va a estar perforado por un nervio, que es el nervio músculo cutáneo. Eso es pregunta parcial. Cuando vea que un nervio perfora un músculo, eso es pregunta parcial. Así que si lo ven por ahí, cuando estudien inervación, tómenle mucha atención. El otro músculo que lo va a estar formando es la porción corta o capus brevis del bíceps braquial, que aquí lo podemos ver. ¿Ok? Y por último tenemos lo que es la pared anterior, que va a estar compuesto por músculos y las fascias que lo rodean. Y estos músculos van a ser tres y van a estar dispuestos en dos planos. ¿Ok? Planos quiere decir estrato. Si repasamos el plano profundo, vamos a tener dos músculos. Uno hacia arriba, que es este músculo, que es el músculo subclavio, que va desde el primer arco costal hasta la cara inferior de la clavícula. Y por debajo de este subclavio vamos a tener el músculo pectoral menor, que va desde la cara lateral del tercer, cuarto y quinto arco costal hacia lo que es el proceso coracoideo. Dígame los músculos que se insertan en el proceso coracoideo. Aquí lo tenemos los tres: pectoral menor, coracobraquial y porción corta del bíceps braquial. Estos dos músculos, el subclavio y el pectoral menor, van a estar envueltos por una fascia que viene descendiendo del cuello, que es la fascia clavipectoral. Bueno, la fascia clavipectoral se forma de una fascia cervical que está ubicada en el cuello, y cuando esa fascia cervical desciende, forma lo que es la fascia clavipectoral. Esa fascia clavipectoral me envuelve primeramente a lo que es el músculo subclavio y luego me envuelve al músculo pectoral menor. Algo muy importante es que esta fase clave va a estar perforada por un elemento nervioso, por un elemento arterial y por un elemento venoso. ¿Ok? Tenemos que saber cuáles son esos tres elementos. El elemento nervioso va a ser el nervio pectoral lateral, que me va a inervar a lo que es el pectoral mayor. Vamos a tener lo que es, como elemento venoso, vamos a tener una vena que es la vena cefálica, que viene del miembro superior. Y vamos a tener por último lo que es la arteria acromio-torácica o toracoacromial. ¿Ok? Ok. Por encima de estos dos músculos y la fascia clave pectoral, vamos a tener un músculo que es el músculo pectoral mayor. ¿Ok? Pectoral mayor. Entonces, pared anterior, después está en dos planos: un plano profundo, el músculo subclaviano pectoral menor, y en un plano superficial tenemos el músculo pectoral mayor. ¿Ok? Dígame el límite, dígame qué elemento forma la pared lateral. Dígame qué elemento forma la pared anterior. Dígame qué músculo forma la pared posterior, pared anterior. Así se lo van a llegar a preguntar, muchachos. Así se lo van a llegar a preguntar. Y ven aquí un corte sagital. Sé que un corte sagital porque puedo ver lo que está delante, lo que está atrás, lo que está arriba y lo que está abajo. El límite anterior y límite posterior. Vean cómo el límite anterior está de esta región axilar está dispuesto en dos planos. En un plano superficial con la letra D tenemos el pectoral mayor, y en un plano profundo tenemos dos músculos. Hacia arriba lo que es el subclavio y hacia abajo el pectoral menor. Ambos envueltos por esta fase, que es la fase clavipectoral. Vemos cómo está perforada aquí por lo que es la vena cefálica, y vemos aquí otra arteria que es la arteria toracoacromial. ¿Ok? Y bueno, vemos aquí el contenido, que va a ser mucha grasa, y además de eso tenemos elementos nerviosos y neurovasculares. En la pared posterior vemos aquí lo que es la escápula, músculo subescapular, y vemos con el número 6 al músculo pectoral menor, que no hace parte del límite, pero sí, con el número 7 vemos lo que es el pectoral mayor. ¿Ok? Ok. Entonces, subescapular, teres mayor y el músculo latissimus dorsus con el número 8. Esos son los límites de la pared posterior. Ok. Ahora vamos a hablar, hablamos de que la pared posterior tenía una serie de fenestraciones
o agujerito entre los músculos por donde van a estar pasando una serie de elementos neurovasculares. Entonces aquí vemos una vista posterior de lo que es la escápula y el húmero y vemos los músculos que aquí vemos lo que es el músculo infraespinoso, el músculo teres menor y teres mayor, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver cómo se forman los espacios axilares, pero nos falta un elemento que es el músculo, que es la porción larga del tríceps braquial. Entre la porción larga del tríceps braquial y los músculos teres junto con el húmero se van a estar formando los espacios axilares, ¿ok? Los espacios axilares son espacios ubicados en la pared posterior de la región axilar por donde transcurren elementos neurovasculares. Son tres espacios. El primero de ellos es el espacio axilar superolateral, que es un cuadrilátero, eh, y por ahí va a estar pasando, bueno, vamos a repasar sus límites. Su límite superior lo forma el teres menor, que lo vemos aquí arriba de verde, su límite inferior lo forma el teres mayor, su límite lateral lo forma lo que es el húmero, y su límite medial lo forma este músculo, que es la porción larga del tríceps braquial. Dígame el límite, dígame el contenido. El contenido va a ser los vasos circunflejos humerales posteriores junto con el nervio axilar. Vean aquí el nervio axilar que recorre junto con estos vasos lo que es el cuello quirúrgico del húmero. Ok. Si pasamos ahora a lo que es el espacio superomedial, bueno, esto es un triángulo, eso dice que tiene tres límites. Vemos aquí, su límite superior va a ser el teres menor, su límite inferior va a ser el teres mayor, y su límite lateral va a ser la cabeza larga del tríceps braquial. Vean que para acá es lateral, para acá es medial, ¿ok? Vean que el tríceps en un espacio es límite medial, mientras pregunta parcial de hace unos años, vamos a tener los vasos circunflejos de la escápula. Aquí vemos la arteria circunfleja de la escápula. Nos faltó la vena, pero ahí está representada. Cuando yo digo vasos, me estoy refiriendo a arteria y vena, ¿ok? Ojo con eso. Y por último tenemos el espacio axilar inferior, que también es un triángulo, y su contenido va a ser, bueno, ya lo repasaremos, vamos a repasar primero su límite hacia arriba vamos a tener el teres mayor, hacia el lateral tenemos aquí, veanlo aquí, vamos a tener el déficit del número, y como límite medial vamos a tener la cabeza larga del tríceps braquial. Como contenido vamos a tener dos contenidos, vamos a tener a lo que es el nervio radial y a la arteria, mejor dicho, a los vasos braquiales profundos. Vean que toda arteria, muchachos, va a estar acompañada por una vena. Entonces, por eso es que decimos vaso. Vaso braquiales profundo junto con el nervio radial. Diga el límite, diga el contenido. Pregunta parcial, no se me caigan aquí, por favor. Mira, bueno, soy yo, el contenido de espacios axilares y su límite son pregunta clásica. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ustedes se pueden estudiar estos espacios axilares? Bueno, pueden agarrar sus dedos y con sus dedos formar los espacios axilares, ¿ok? Aquí les dejo una imagen de cómo se pueden armar los espacios axilares con sus dedos. Esto es muy útil. Cuando estén en parcial, lo pueden repasar. Tomo un poquito de café, muchachos. También pueden dibujarlo. Miren aquí tenemos con esta raya oblicua, tenemos el húmero. Aquí tenemos el teres menor. Debajo del teres menor tenemos el teres mayor. Aquí tenemos la cabeza larga del tríceps braquial. Y bueno, aquí entre estas rayitas tenemos lo que es los espacios axilares. Muy preguntado, así que ojo con su límite y su contenido. Si seguimos hablando de, bueno, espacio inferior, lateral y medial. Si seguimos hablando de los límites del espacio axilar, vamos a hablar ahora de lo que es el vértice y la base. Vean que la base de la región axilar es donde ustedes se echan el desodorante, tiene forma cuadrangular, eh, eh, formada por piel cóncava en forma de tienda de campaña, perdón, y va a estar formada por tejido celular subcutáneo y la fase axilar. El tejido celular subcutáneo es grasa, muchachos, ¿ok? Entonces tenemos piel, tejido celular subcutáneo y lo que es la fase axilar, que esa fase axilar se termina formando por esa fascia claviperoral que viene descendiendo, ¿ok? En cuanto al vértice, bueno, la base está abajo de hacia lateral, el vértice está arriba hacia medial. Bueno, el vértice es truncado, quiere decir que es cortado y está formado hacia adelante por lo que es la clavícula, hacia atrás por el borde superior de lo que es la escápula, medialmente por esto que ustedes ven aquí, que es el primer arco costal, y bueno, esos serían los límites. Ok, entonces ya hablamos de los límites, ahora vamos a hablar de lo que es el contenido. Ok, vamos a hablar ahora de lo que es el contenido. En cuanto al contenido, vamos a hablar que vamos a tener un contenido vascular. En cuanto al contenido vascular, vamos a tener a la arteria axilar y a sus ramas. Ven aquí la arteria axilar es el elemento principal o sea, es el eje a nivel de contenido de lo que es la región axilar.
todos los demás elementos se distribuyen alrededor de esta arteria axilar. Entonces la arteria axilar como generalidad, porque la vamos a ver mejor cuando veamos lo que es irrigación, esta arteria axilar va a estar dividida en tres segmentos por un músculo que la pasa por delante, que es el músculo pectoral menor. Eso fue pregunta de reparación del año 2019, que músculo divide a la arteria axilar en tres porciones y es el músculo pectoral menor. Entonces por encima del pectoral menor, por encima, vamos a tener una parte que está por encima del pectoral menor, que es la parte suprapectoral, una parte que está por debajo del pectoral menor, que es la porción infrapectoral. Esta región axilar, perdón, esta arteria axilar, muchachos, va a tener 6 ramas, ¿ok? Vamos a, por encima del pectoral mayor va a tener lo que es la arteria torácica superior, por detrás del pectoral menor va a tener 3 arterias, que van a ser la toracoacromial, que tiene 4 ramas, una rama clavicular, una rama acromial, una rama pectoral y una rama deltoidea. Otra rama que va por detrás del pectoral menor va a ser la arteria torácica lateral. Y otra rama es la arteria subescapular, que va a estar dando la arteria circunfleja de la escápula, que es la arteria dorsal de la escápula. La arteria dorsal de la escápula. Y aquí la vemos, ¿ok? En cuanto al segmento infrapectoral, va a estar en 2 arterias, que van a ser la arteria circunfleja humeral anterior y circunfleja humeral posterior, ¿ok? Esto lo vamos a repasar mejor cuando veamos irrigación del miembro superior, pero aquí se las voy mencionando. Por encima del pectoral mayor, una, por detrás, 3, y por debajo, 2 arterias. ¿Ok? Otro contenido vascular va a ser la vena axilar y sus afluentes. Vean que la vena axilar, muchachos, esta pregunta parcial está medial a la arteria axilar. Entonces, tenemos la arteria axilar y medial a ella tenemos lo que es la vena axilar. ¿Ok? Diga la relación medial de la arteria axilar. Es la vena axilar en cualquiera de sus segmentos. Además del contenido vascular, vamos a tener un contenido nervioso, que el contenido nervioso va a estar representado por los fascículos y ramas terminales y colaterales del plexo braquial. ¿Cómo definimos el plexo braquial? Bueno, el plexo braquial es una estructura nerviosa que me va a estar dando origen a los nervios del miembro superior. Sepan que un plexo es una red, ¿ok? En este caso, el plexo braquial es una red nerviosa. Y esa red nerviosa me va a estar dando origen a los nervios del miembro superior. Ese plexo braquial tiene una serie de componentes, algunos de ellos están en el cuello y otros están en la región axilar. Los que están en la región axilar son los fascículos que son lateral, medial y posterior. Además de eso, tenemos lo que son las ramas terminales y colaterales de este plexo braquial. Vemos aquí vamos a marcar uno de ellos, aquí tenemos lo que es el fascículo lateral del plexo braquial. ¿Por qué se llama así? Porque está lateral a lateral axilar. Su rama terminal es el nervio músculo cutáneo que perfora al músculo coracobraquial, que aquí lo vemos. Tenemos el fascículo medial, que se ubica en el nervio ulnar, que va a ir al miembro superior. Aquí tenemos lo que es, que aquí vemos un nervio que es el nervio mediano, que es una rama terminal tanto del fascículo lateral como del fascículo medial. Esto lo vamos a reforzar mucho más, obviamente, cuando veamos inervación, tranquilo. Eh, Aquí marcamos lo que es el hacia los pectorales, que es una estructura, y aquí marcamos un nervio que es el nervio torácico largo que inerva al músculo serrato anterior. Eso es muy importante conocer esa inervación. Esta inervación, el plexo braquial, todo esto lo vamos a conocer muchísimo más cuando veamos inervación. Pero sepan que en el plexo braquial, que en la región axilar tenemos lo que son los fascículos del plexo braquial y las ramas terminales y colaterales de este plexo braquial. Ok, aquí podemos ver parte de este plexo braquial. Y por último, además de elementos vasculares nerviosos, vamos a tener elementos linfáticos representados por ganglios linfáticos, que son los ganglios linfáticos axilares, y esto cobra mucha importancia por una patología que es el cáncer de mama. El cáncer de mama, su principal ruta de diseminación es a través linfática. ¿Y a qué estructura va a ir ese cáncer? Primero, a los ganglios linfáticos axilares. Entonces, por eso es muy importante conocerlo. Van a ser una serie de grupos linfáticos. Van a tener un grupo de ganglios linfáticos apicales, humerales, subescapulares, pectorales, centrales, interpectorales y deltopectorales. ¿Ok? Vamos a dibujarlo para que ustedes lo vean. Aquí tenemos los ganglios, el grupo de ganglios axilares apicales, que lo vemos aquí, que van a estar medial a lo que es la vena axilar. Vemos cerca del húmero. ¿Ok? Por eso se denominan así. Están en la parte final de lo que es la arteria axilar. Tenemos los subescapulares, que aquí lo vemos, ¿ok? Vamos a hablar de los pectorales que están por el borde anterior de lo que es el músculo pectoral menor. Tenemos aquí lo que es los ganglios linfáticos centrales, que lo vemos aquí, que reciben la linfa de lo que son esos escapulares, humerales y pectorales. Tenemos lo que es los ganglios linfáticos
pectorales que van a estar entre lo que es el pectoral menor y el pectoral mayor, que aquí lo vemos, aquí se los marco otra vez. Y por último tenemos los deltopectorales que van a estar entre el sur, que obviamente no lo dibujamos, pero ahí va a estar representado. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí una vista sagital y aquí podemos ver lo que estamos hablando del contenido. El eje es la arteria axilar, medialmente la arteria axilar tenemos la vena, ¿ok? Aquí vemos la arteria axilar con sus ramas, aquí vemos la vena axilar con su afluente, que en este caso es la vena cefálica. Aquí vemos los nervios, los fascículos del plexo braquial, ¿ok? El lateral posterior y medial, ¿ok? Estos enlazan los pectorales, ¿ok? Este es el nervio pectoral lateral y el nervio pectoral medial, ¿ok? Aquí vemos los ganglios linfáticos, ¿ok? Los ganglios linfáticos axilares, los diferentes grupos que hay y esto. Lo que es arterias, venas y nervios, lo vamos a repasar más que todo cuando vamos a irrigación y inervación correspondientemente, ¿ok? Ok. Y bueno, como dibujito quise representar todo esto que estamos viendo aquí. Aquí vemos la arteria axilar, aquí vemos el fascículo lateral del plexo braquial, aquí vemos el fascículo medial, ¿ok? Atrás de la arteria axilar tenemos el fascículo lateral y el fascículo medial, ¿ok? Ok, aquí vemos el nervio torácico largo, el hace los pectorales, otras ramitas del plexo braquial, etc. Aquí vemos el pectoral menor que me divide a la arteria axilar en tres partes, una supra, una retro y una infra, ¿ok? Eso fue pregunta parcial, así que no se olviden de eso. Y bueno, para terminar esta clase, vamos a repasar unas preguntas. Aquí nos preguntaron, transcurre por el espacio axilar medial, y bueno, el que pasa por ahí, la arteria circunfleja de la escápula, o circunflejo escapular. Ok. Otra pregunta prototipo. Forma la pared medial de lo que es la región axilar. Bueno, la forma el serrato anterior, junto con la parrilla costal, los músculos intercostales que están ahí. Y bueno, eso fue todo, muchachos. En una siguiente clase vamos a ver lo que es la región braquial. Chao, chao, muchachos. Preguntas, cualquier cosa, me la pueden hacer por privado y yo con gusto se las contestaré.